Religión y espiritualidad son las formas conceptuales humanas que creamos para tratar de entender en parte la existencia, la realidad y nuestro propósito de vida. Pero hay que dividir la espiritualidad de la religión, ya que la religión se podría decir que es un sistema de creencias, prácticas y normas que dirigen a un individuo con el fin de buscar respuestas a grandes preguntas existenciales y propósito de vida, como el propósito y sentido de la vida, el origen de la existencia y la realidad, o sea, el mundo que nos rodea, la trascendencia y el deber ser moral y ético. Y esta se compone por doctrinas, dogmas, estatus y por comunidades, ya que puede dirigir pueblos, naciones, incluso llegó a ser una forma de poder en sus tiempos. En cambio, la espiritualidad es una forma personal de entender todo en cuanto hay de manera individual, rigiendo formas de pensar y actuar para trascender su vida y existencia a algo más trascendental. No se rige por dogmas ni instituciones ni está vinculada estrictamente hacia algo, no como la religión, que hay un Dios que todo lo rige y luego estamos los humanos que matizan, genera jerarquías e impone maneras de creer y actuar porque Dios lo ha ordenado. La espiritualidad, en cambio, es un camino que tenemos todos individualmente para trascender nuestra existencia y nuestra vida. En este video abordaremos la idea de las religiones y la espiritualidad, entendiendo muy bien qué son, cómo se separan y cómo éstas afectan directa e indirectamente a todo el desarrollo humano e individual de cada persona. Este video no busca dar una verdad absoluta, simplemente busca abordar ideas, cuestiones y criticar todas las ideas y todo lo que nos rodea. La religión, Dios y la espiritualidad han sido factores fundamentales para el desarrollo y la evolución humana. Ellas han moldeado en parte nuestra cultura, creencias y sociedad misma. Incluso han sido tan poderosas que impactan en el desarrollo económico, tecnológico e industrial de las naciones, posicionando así a unas naciones encima que otras. Un claro ejemplo lo podemos ver en la Edad Media y la colonización de nuestra preciada América Latina. En la Edad Media la religión se postuló como una de las mayores formas de poder sobre la humanidad, construyendo reinos, financiando guerras y manteniendo jerarquías, dogmas, creencias y culturas políticas y espirituales. Todo basándose en el poder divino de Dios y los imperios de las religiones. Tomaron la creencia de que si no hacemos caso al poder divino de Dios, serás castigado y todo el mundo se lo creyó en su momento. Y estas religiones fueron expandiéndose por toda la época humana, por ejemplo, en el Renacimiento. Incluso hay quienes hoy en día mantienen el poder de la iglesia, como lo podemos ver con los papas, que siguen manteniendo su imperio, sus religiones y sus reinos a base de la idea del poder divino de Dios, la Biblia y las religiones. En Latinoamérica, por ejemplo, cuando nos colonizaron, nos impusieron sus creencias religiosas, formas espirituales y sus asquerosas formas de vida. Pero lo que marcó toda la próxima generación de Latinoamérica fueron las instituciones políticas, gubernamentales y empresariales, la religión, la cultura, creencias y valores. Todas ellas se nos impusieron en su momento y aún seguimos conservando y ejerciendo ciertos factores de la colonización, factores que han hecho desarrollar a LATAM de manera no muy adecuada. Es por ello lo más probable que Latinoamérica es una de las regiones donde el desarrollo industrial no fue mucho más elevado que otras regiones como lo fue Europa o América del Norte, y donde se tardaba muchísimo más en proliferar lo que era la educación, culturas de innovación y creatividad y el desarrollo industrial y empresarial. Pero dejando eso atrás, no menos conveniente, la religión impregnó de manera muy fuerte en Latinoamérica. Estas formas de religión, creencias, culturas, formas de pensar espirituales que nos impusieron han impedido el verdadero potencial de toda LATAM. Como mencionaba al inicio, hay que separar la espiritualidad de las religiones, ya que son muy distintas, y generalmente las religiones que se practican en Latinoamérica y a mediados de la Edad Media y el Renacimiento se basan en el poder divino de un Dios, Dios que dio forma a la existencia, la vida y el universo, y sus escritos, pronunciados por él y escritos por hombres para conquistar la humanidad, digo, para guiar a la humanidad por el camino de la espiritualidad, son el verdadero conocimiento y camino hacia la verdad y la salvación. Pero esto es algo absurdo y el único camino hacia la espiritualidad es el camino individual. Y para entender por qué digo que esto es algo absurdo, pasaremos por tres conceptos que dan forma a estas instituciones religiosas. Primero,
La religión es una simple forma de poder, no busca la trascendencia del humano. Lo vimos en la historia humana, en la colonización de Latinoamérica, en la Edad Media y no difiere del presente. Es una doctrina que impone formas de creencias, de pensar y de actuar. Esto impide el pensamiento crítico, creativo e innovador fundamentales para el desarrollo y la evolución humana. Además, en el siglo XX, la religión se usó como poder político en la Guerra Fría por parte de la CIA y el gobierno de Estados Unidos con el fin de frenar la expansión del comunismo. Así que las religiones es igual a concentración de poder. Segundo, la idea de Dios se usa como base para impartir el poder. Esa creencia es tan fuerte que ha influenciado a todo el desarrollo de la humanidad. Yo no tengo el poder de afirmar o negar la existencia de un Dios en los cielos, pero sí sé que las creencias de un Dios implantadas por dogmas son solo teorías y formas conceptuales y subjetivas de lo que forma la existencia, la realidad y todo el universo en cuanto hay. Aún no somos capaces de crear una teoría general de lo que es el universo, mucho menos a algo que llamamos Dios. Tercero, la Biblia y los escritos son solo normas o filosofías y principios electores del ser y del deber ser, cómo obramos de manera moral y ética globalmente aceptados. Esos fueron manipulados nuevamente para ejercer poder y control. La filosofía y principios es lo que usamos todos como humanos, como guiadores de vida para trascender nuestra existencia y ciertamente los escritos bíblicos ayudan a dirigir nuestro ser y son lo menos negativo de la iglesia, cuando son eso, filosofías y principios, no un manual dogmático de poder. Y un cuarto factor a añadir que tiene que ver con el desarrollo de Latinoamérica, para amplificar la idea de cómo las religiones afectan al desarrollo humano, muy probablemente las religiones que se practican hoy en día, como, no sé, la católica, la cristiana o los testigos de Jehová, son solo creencias y religiones ajenas a nuestro verdadero ser y a nuestra verdadera raza. Desde que nos colonizaron, nos impusieron absolutamente todas sus formas de creer, todas sus formas de pensar, sus hábitos espirituales y todos esos factores que hicieron desarrollarnos a todos como individuos latinoamericanos y que fueron heredándose hasta el punto de hoy en día. Son creencias ajenas, creencias impuestas, no son principios ni filosofías ni formas de actuar totalmente nuestras, totalmente nativas de nuestras propias tierras. Ya de por sí, que nos hayan impuesto, ello conforma un factor muy negativo, porque interfirieron en nuestro propio desarrollo individual. Las religiones y creencias sobre Dios que nos han impuesto han hecho decrecer nuestro potencial porque ellas fomentan una cultura no crítica, no innovadora ni creativa. No permiten el desarrollo de riqueza, negocios, tecnología e innovaciones. Centralizan el poder en jerarquías y solo en un porcentaje muy pequeño de la humanidad. Y esas cosas son súper fundamentales para expandir nuestra espiritualidad y nuestro potencial. En cambio, la espiritualidad individual es un camino constante de razonamiento crítico, de evolución y de desarrollo constante, de las cosas y acciones que hacemos a diario, de cómo actuamos y cómo entendemos el mundo que nos rodea, creando así mejores personas, mejores humanos y mejores sociedades, porque entender principios filosóficos que dirigen nuestro ser y deber ser y desarrollar formas de actuar, pensar y creencias construyen sociedades y culturas prósperas y propicias para la prosperidad. Y las que son más propicias para la prosperidad son las que fomentan y crean el desarrollo global de la humanidad, que hacen desarrollar ciencias, matemáticas, física, economía, biología y cualquier campo de conocimiento, porque ampliamos nuestra mente y no nos quedamos en una sola idea de un Dios todopoderoso. Expande la cultura, el arte y fomenta cualquier idea creativa e innovadora. Construyen riqueza, crea empresas que generan soluciones, elevando así la calidad de vida y la riqueza de las personas. Construye tecnologías, innovaciones, proyectos y empresas capaces de transformar toda la humanidad y solucionar los grandes problemas de la humanidad. Así que Dios ha muerto y la espiritualidad ha trascendido. Pero no todo en la religión es negativo. Evidentemente, lo que se busca más aquí es criticar el hecho de cómo las religiones imponen su poder a base de la idea de un Dios, una Biblia y el desarrollo de instituciones llamadas religiones, y que históricamente ha sido así, pero en los tiempos presentes las ideas generales hacia estas se han ampliado mucho.
y la idea de espiritualidad es algo que se empieza a adoptar más allá de las religiones. Los avances en ciencia y tecnología han ampliado nuestra visión sobre el mundo y el universo y nos permite ampliar nuestra forma de pensar. Y una de las cosas positivas más relevantes sobre las religiones es el hecho de que son teorías y unas formas de pensar que nos hacen cuestionar nuestra posición en el mundo y nuestras formas de actuar y de entender la naturaleza de la realidad, la vida y el universo. Y la idea de un Dios en los cielos fue una forma primitiva teórica de lo que es el universo y cómo hay que actuar ante la vida de forma ética y moralmente aceptadas. Esto es lo que nos ha permitido ampliar las teorías y formas de pensar, ya que al criticar y juzgar y pensar más allá de lo que nos han permitido, llevándonos al presente de hoy, y que además, sin importar si es buena o mala la idea, fue algo que se implantó en toda la humanidad y también permitió el desarrollo de nuevas cosas, nuevas formas de pensar y nuevas formas creativas. Por ejemplo, la música y pinturas que surgieron en mediados de la Edad Media, el cristianismo, el Renacimiento, entre otras épocas. Las grandes obras maestras que surgieron en el desarrollo del cristianismo y religiones en su época fueron fundamentales para inspirar a la próxima generación de pensadores, innovadores y de humanos. Y también fueron los que ayudaron a dirigir esa reflexión que te estoy contando y llevaron a la espiritualidad al próximo nivel. Sin duda, creo yo que la espiritualidad es el único camino que existe para alcanzar la trascendencia, todo de forma individual, ya que el camino es totalmente individual. Y el papel de este video es que ustedes mismos cuestionen incluso lo que se dice en este video, ya que este discurso no es una verdad absoluta. Los invito a que cuestionen y critiquen este video, y me encantaría leer todas sus opiniones y puntos de vista. ¿Crees que la religión ha limitado más de lo que ha aportado al desarrollo humano o por el contrario, le debemos gran parte de nuestra cultura y evolución a ella? Si quitamos la idea de un Dios todopoderoso, ¿con qué llenaríamos el vacío de propósito y sentido que muchas personas encuentran en la religión? ¿Qué tanto de tus creencias espirituales son tuyas y cuáles son herencias impuestas por la cultura, la familia o la sociedad? ¿Podría la espiritualidad individual ser suficiente para construir sociedades prósperas y justas sin necesidad de instituciones religiosas?